Parte número 3. Bueno, estamos estudiando el Evangelio de San Juan y voy a hacer un tema temático ahora sobre eso, sobre la soberanía de Dios en la salvación, basado sobre en Juan 6:44, que dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. El versículo, no, ese es el 44, el versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y el 65, el último, que dice: y dijo, por eso yo he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Bueno, tema temático que voy a hablar es un tema que tiene varias doctrinas. Entre ellos, nuestra confesión habla de algo que se llama el decreto de Dios. Yo tendría que hablar del decreto de Dios, tendría que hablar de la presciencia de Dios y tendría que hablar de la predestinación. Estas doctrinas no son muy aceptadas dentro de la iglesia, incluso hay una confrontación, podríamos decir, entre creyentes y entre iglesias. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los decretos de Dios, en los decretos de Dios, vamos a decir, en el sentido de la preordenación, de la predestinación de los escogidos de Él. Entonces, acá se levanta, vamos a decir, una gran disputa entre teólogos y pastores. Porque con el decreto de Dios, ustedes saben, si se habla en nuestra confesión, lo que creemos nosotros dice que Dios decretó desde la eternidad todo, por su sapientísimo y santísimo consejo, todo lo que iba a suceder. Yo no le voy a explicar párrafo por párrafo porque es largo, pero Él decretó todo, o sea, o ordenó todas las cosas que suceden, tanto buenas como malas, aunque no es el autor del pecado, las ordenó, incluso para nosotros. Entonces todo el decreto de Dios manifiesta su gloria sobre. Bueno, en todo eso, o sea, de los decretos de Dios, toca en el artículo, creo que número 4, habla de los predestinados, los preordenados por parte de Dios. Yo ahora voy a profundizar un poquito más de esto, porque estoy hablando por el capítulo de Juan, dice que ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Entonces, ¿qué sucede? La palabra traer o arrastrar ahí, ¿cuál es? Es como cuando usted tira una red en el mar para traer peces. A menos que vos hagas una fuerza y la traigas, no va a poder. El hombre no puede venir a Dios. Está inhabilitado su voluntad, vamos a decir natural, como explicamos una vez, del libre albedrío para hacer cosas, vestirse, casarse, comer ciertas cosas. Tiene habilidad natural, habilidad espiritual no puede, no entiende las cosas, no puede, a menos que Dios haga una obra monergística. Solamente Dios. El hombre no puede, como muchos dicen, sí, yo puedo creer. No, eso no es sinergista. No, el hombre no puede contribuir en nada. Entonces hay que entender, cuando hablamos de la soberanía de Dios en la salvación, que solamente Él es soberano y se lleva toda la gloria a Él. El hombre no puede robarle nada, ni atribuirle que con su fe. Y Juan habla un poco de eso, que el Señor Jesucristo mismo lo enseña. Ninguno puede venir a menos que el Padre lo traiga hacia mí. Y la confesión habla de eso, que Dios ha elegido para su propia gloria que en su propósito mismo y por su propia voluntad, no porque el hombre tiene voluntad, sino porque su propia voluntad, que Él preordenó, incluso los medios dio para que vinieran. ¿Por qué? Porque el hombre cayó desde el Edén, Adán violó el pacto y el hombre está inhabilitado. El pecado afectó todo, no me voy a cansar de decirlo nunca. El hombre su voluntad está cauterizada, no puede venir, porque el hombre decidió comer del bien, del conocimiento de él mismo. Ahora sus acciones que él comió ahora le afectó todo su ser, busca para su bien ahora, y el hombre no puede, a menos que solamente por medio de lo que Dios puso, que son los medios, el Evangelio, el Espíritu Santo, sea traído, sea arrastrado, y la persona se pueda apropiar por la fe del sacrificio que Cristo hizo, cuando el Espíritu Santo, obrando en su mente, en su conciencia, por medio de la espada, que es la palabra de Dios, baja, lo despierta, él ve la luz y se despierta y dice: ¿dónde estoy? Pero el hombre naturalmente no puede creer. O sea, creer salvíficamente. Satanás cree, los demonios creen, pero no en la fe salvífica. Creen, tienen miedo en otro sentido, pero no creer para buscarlo en ese sentido.
Entonces solamente es por medio de aquellos que Dios ha guardado, y no solo eso traerlo, sino llevarlo, porque Cristo, no me dio tiempo de hablar ahí en Juan, hablaba que no solo se hablaba de la perseveración de los santos, yo me tuve que apurar en el audio anterior. Eso es un poquito lo que quería hablar ahora, después de esta breve introducción de 5 minutos, y con lo que me queda. Entonces Dios elige para la salvación a ciertos individuos. La salvación quiero que entienda que es individual. Esto es importante que usted no lo entienda. Cuando yo dije juicio también es general, es importante entender esto. Cuando digo la salvación es individual, es importante, porque según el decreto de Dios para la predestinación, es individual. Dios salva personas, individuos, remanentes, donde los va metiendo él mismo dentro de la iglesia. No es, esto es importante de entender, porque muchos cuando leen, vimos Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 del año pasado, muchos creen, podríamos decir el nombre, el dispensacionalismo, que habla de que Dios escogió a ciertas personas. Cuando dicen, no, la predestinación, ellos lo ven así, para que puedan entender. La predestinación es que Dios escogió a Israel para algo, Dios escogió a estos profetas, pero no es así. Cuando ustedes ven el Romano, el capítulo 9, el Señor dice que tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, que Dios eligió a Jacob y aborreció a Saúl. Dios, ustedes están viendo ahí, eso es elección. Ahora, cuando hablamos de elección, también tenemos que hablar de reprobación, porque el sentido positivo podríamos decir, de la elección es que Dios escogió a otra persona. Ahora, si escoge, si yo tengo acá, miren esto, en el púlpito tengo esto, 2 papeles. Si yo hago esto, ¿qué hago? Yo elegí. ¿Qué pasó con este? Lo reprobé, lo dejé. Entonces, cuando hablamos de la elección, lamentablemente, bueno, nuestra confesión cayó en eso. Creo que la de Westminster no tuvo miedo de decirlo. ¿Qué sucede? Hay que tocarlo con sumo cuidado, pero tampoco podemos callarnos sobre esto, porque la Biblia habla de eso. Ustedes mismos eligen qué van a comer, ustedes mismos eligen con quién se van a casar. Entonces Dios no puede elegir su novia. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, porque decimos, ellos se enfocan mucho en el amor de Dios y no tanto en la soberanía de Dios. Nosotros, ¿por qué somos conocidos? La tendencia de nosotros reformados, ¿por qué? Porque hablamos de la elección, y ni siquiera Calvino le daba importancia a la elección. ¿De qué hablamos? De la soberanía de Dios. Que Dios es soberano en todas las cosas que Él hace. Siempre damos la gloria a Él, a Cristo, en ese sentido. Y en ese sentido, la doctrina de la elección está muy arraigada con el decreto de Dios mismo. Por eso es importante entender los decretos de Dios. En nuestra confesión habla un poco de eso en el artículo 1 y 2, que Dios decretó. No voy a hablar un poco sobre eso, porque el decreto es amplio, habla en todas las cosas que Dios decretó, pero aunque Él permitió la caída, podríamos decir, cuando hablamos de los decretos de Dios, a mí no me da tiempo de hablar de supralaxarismo y de infralaxarismo, y ni del arminianismo, no me da tiempo de hablar de eso. Voy a hablar de la soberanía de Dios en la salvación. Voy a hablar un poco ahora, avanzando un poco más, metiéndome más sobre esto, sobre el tema, que si no entienden lo que estoy hablando, la soberanía de Dios en la salvación. ¿Por qué es importante, Daniel? ¿Es esto? Bueno, porque vemos en el día de hoy que el hombre que se quiere atribuir algo con que tiene libertad para elegir. Y el hombre no tiene ninguna libertad para elegir. Eso es lo que sucede. Entonces, cuando hablamos de la soberanía de la elección, tenemos que hablar de la presencia divina. Ahora, cuando hablamos de la presencia, muchos pastores creen que es pre-ciencia. Bueno, entonces la idea sería un preconocimiento. Dios mira así y dice, uy, a ver, sí, Sergio Daniel Brito me va a escoger por la fe, veo que ese hombre le gusta leer, me va a servir este hombre para predicar. Sí. Y cuando le prediquen, él va a decir, sí, entonces va a ser un instrumento. Sí, anotalo en el libro de ahí para que él... No sucede así. Yo no veo ninguna película para adelante. La presciencia, no me da tiempo de explicar. Yo tengo un libro, no estoy usando ahora, de verdad, estoy hablando de la confesión, ni siquiera lo toqué. Tengo un libro ahí que es de A.W. Pink, que se llama Los atributos de Dios. En una parte él habla, no chequeé eso esta semana, o sea yo mismo no me dio tiempo de ir buscándolo. Estaba por hacer hace un rato, pero no me dio tiempo. Estoy hablando de la confesión. La confesión misma habla de la presencia de Dios. O sea, la presencia, ahí lo explica bastante bien ahí.
pero sería bien así el asunto, en sencillas palabras. Dios no ve en su preconocimiento, dice, a ver qué va a hacer el hombre. No, ¿sabe por qué? Porque si no, el conocimiento de Dios estaría arraigado en la obra que el hombre va a hacer. No es así. La presciencia de Dios, ¿sabe por qué Dios sabe las cosas? Porque Dios mismo las decretó. No es porque Dios mira a ver qué va a hacer el hombre. No es así. La moneda que la tirás en el aire cae de acuerdo a como Dios decretó. Incluso con el caballo se alista para la batalla. Dios sabe todo, porque Dios mismo lo decretó. Por eso, para hablar de la predestinación, primero tenemos que hablar de los decretos, de Dios, que Dios ha decretado todas las cosas. Ahora las causas secundarias, las causas primarias, son otras cosas que no me dan tiempo de hablar de eso. Pero es importante, cuando hablamos del decreto específico, sobre la predestinación. Y eso es lo que hablamos. Es importante entender esto, ¿por qué? Porque estamos hablando de la soberanía de Dios en la salvación. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere, dice Cristo. Ahí. Entonces es importante. ¿Qué es? Porque el Padre lo ha traído. ¿A dónde fue? En el Consejo Eterno, en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre le dio ciertas personas a Cristo para que puedan creer, y el Espíritu Santo a su debido tiempo, por medio del mensaje del Evangelio, lo va a traer. Ahí vemos todo lo que es el Ordum Saluti, todo lo que es la cadena de salvación, está ahí, están obrando en conjunto ellos, los tres son uno solo. Entonces el hombre no puede decir, no, yo hago algo. Yo creo que ni el, no voy a decir los pelagianos, pero ni los semipelagianos, ni siquiera los arminianos más cerca de John Wesley, el otro Jacobo Arminio, él decía que la gracia previniente, la gracia previniente, ¿qué es? Los más sanos, decían que bueno, la gracia previniente, vos le predicás y el Espíritu Santo en un momento le abre la mente así, se hace open la mente así, puede recepcionar, y entonces él dice así, se pone la mano en la pera y dice, sí, voy a tomar una decisión por Cristo. Alguien está golpeando a mi puerta, entonces yo le voy a abrir la puerta. No sucede así, amado. La gracia previniente no es así, no es así. Lamentablemente eso es una doctrina. Lo digo porque estas palabras son, como dijimos en el audio anterior, son duras de oír. ¿Quién las puede aceptar? Ofenden mi libertad. No es así. Todo lo contrario, estas doctrinas nos deben humillar, estas doctrinas nos deben caer y darle la gloria a Él. Pero el hombre siempre quiere algo. Fíjese en el audio anterior, que no me dio tiempo de hablar, que decía, ¿qué obras haremos? Decía en el versículo, creo 6, 28 y 29, que no me dio tiempo de explicarlo en Juan, en el que estuve hablando hace un rato. ¿Qué obras debo hacer? El hombre quiere hacer algo. Yo quiero hacer algo, ¿qué debo hacer? ¿Qué le dice en el versículo 29 de Juan? La obra es de Dios, la obra que crean en la obra que yo voy a llevar en la cruz, eso es. Pero si creen es porque mi Padre le dio el querer, el hacer, por su buena voluntad, para que crean y vengan. Eso es lo que debe hacer, debe humillarnos a nosotros. Pero lamentablemente el hombre es orgulloso, y Dios aborrece el orgullo. Y eso que dicen, yo tengo libre albedrío, ¿sabes qué es? Es el orgullo, disfrazado con un traje y corbata de piedad, que él pudo elegir. No es así, amado. Lamentablemente todos vinimos desde esos lugares, de esa iglesia, pero fuimos enseñados, como decía Juan hace un rato, por Dios, que no es así. Y esto nos debe humillar, incluso el Evangelio día a día. Que, fíjense ustedes, que si alguno nació de nuevo, si pueden caminar las 24 horas en santidad. Que alguno levante su mano, si puede caminar rectamente por la ley de Dios todo el tiempo. Nadie. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros queremos la soberanía de Dios en la salvación desde el principio hasta el final. El que comenzó la obra la va a terminar. No dice, el que vos que creíste, ahora seguí por tu fe. No, Él comenzó, por supuesto, yo por supuesto si nací de nuevo, por supuesto voy a dar fruto de buenas obras. ¿Por qué? Porque nací de nuevo, por supuesto, pero no porque yo en mis fuerzas puedo intrínsecamente hacer algo. No, es porque me dio vida y el Espíritu Santo me va infundiendo. Pero esto es importante de entender, que la elección incluso es personal, no es grupal, cuando Dios excita. Me quedan muchas cosas para hablar,
Pero cuando hablamos de la presencia de Dios significa no un preconocimiento que Dios ve, sino significa un conocer, que la palabra es ginosco. Cuando Cristo dice alejado de mí, hacedores de maldad, ¿qué dijo? La palabra conocer, ¿qué dijo? No tengo ninguna relación. Ahora cuando Dios dice que los conoce, no habla de que Dios nos mira y los conoce, sus acciones son buenas. Sí, no, habla de un conocer. ¿Cuál es la presencia? Bueno, la idea, si no entiendes, es esta. Con amor eterno Dios nos amó. ¿A mí? Sí, qué bien, ¿qué hice? Nada, te amó, ¿sabe qué? En Cristo. Porque en la eternidad te vio en Cristo. Te vio colgado ahí en la cruz, en Cristo, aunque no lo creas. Tenés que mirarlo así. Te vio en Cristo. Te vio levantado como Cristo en la resurrección. Entonces debe entender eso. No vio nada bueno, ni siquiera en Israel, como dice Deuteronomio 7 y 8. Nada bueno en ustedes. Te vi al costado del camino, tirada en los casos, todo así, y te levanté. Pero Israel se quería enorgullecer de eso. Entonces debemos tener esa idea cuando habla de la presencia. Todo lo que viene en el paquete, la fe, el arrepentimiento, la perseverancia de los santos, todo eso viene. Ahora quizás usted diga, en este minuto que me queda, bueno, ¿y cómo puedo saber si yo he sido salvo? ¿Cómo puedo ser? Porque muchos se enfocan, bueno, yo quiero ser salvo. ¿Cómo puedo saber? Bueno, si has ido a Cristo, si has mirado a Cristo, si te has sentido culpable y has visto en Cristo y has clamado y ves esos frutos después que crees que has nacido de nuevo, porque Él empezó la buena obra y no eres el mismo de antes de ayer, es muy posible que eres uno de escogidos. Si aborreces ese mensaje y no quieres saber con nada de esto, bueno, tú estás rechazando el mensaje. Quedan muchas cosas para hablar, pero lo importante es que podamos entender que la soberanía de Dios en la salvación. Amado Padre, le agradecemos, Señor, por estos estudios que estuvimos viendo, Señor. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos da, el querer y el hacer por su buena voluntad, Señor. Gracias por todo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Como siempre decimos, amén. 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 Amén.